Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores y alumnos de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, para conversar de temas que a usted le importa. Esta vez tenemos un tema que nos interesa a todos. Se trata de la obesidad, de la alimentación, de temas que tienen que ver con el corazón de nuestra vida y de nuestra salud. Y para ello hemos invitado a dos personas bien competentes en esta materia, profesores de nuestra universidad, al profesor Marcelo Villagrán. Él es docente de Biología Celular y Bioquímica, tiene un doctorado en Biología, y a la profesora Claudia Troncoso. Ella es docente de Nutrición y Dietética, también de nuestra universidad. Y lo primero que quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, bueno, ¿a qué se dedican ustedes antes de entrar el tema y cómo llegaron a donde están ahora? ¿Puede empezar usted, profesora? Eso. Sí. Bueno, yo soy nutricionista. Yo estudié en la Universidad de Concepción hace varios años atrás ya. Luego me fui a Santiago a trabajar en el Hospital Parroquial de San Bernardo. Estuve 10 años allá, más de 10 años allá, en los servicios de medicina, en la UCI también, en CEDILE. Y luego estas cosas de la vida me hicieron volver a Concepción como docente de la carrera de Nutrición y Dietética acá en la Facultad de Medicina. Una pregunta, profesora, ¿qué es lo que hace una nutricionista en la UCI? ¿Cuál es el trabajo que tiene la unidad de cuidado intensivo una nutricionista? Sí, nosotros como nutricionistas en las unidades de cuidados intensivos hacemos trabajo propio del nutricionista clínico. Eso significa que la persona que está enferma, que está grave, hacemos el acompañamiento o la intervención nutricional o la asistencia nutricional si esta persona lo necesita. Muchas veces, claro, hay que ver qué tipo de gravedad tiene la persona que se está atendiendo. Si está muy grave, lo primero es el riesgo vital, digamos, salvarle la vida. Pero cuando ya se estabiliza, la nutrición debe ser lo más temprano posible. Perfecto. Porque si la nutrición complementa el estado de salud de la persona. Entonces, lo que nosotros vemos es qué tipo de vía de alimentación debe tener esta persona. Por ejemplo, lo más probable es que la vía oral no se pueda usar, pero hay otras vías alternativas. Si el tracto digestivo está disponible, hay sondas que pueden utilizarse para alimentarse. Si esto tampoco es posible, se puede alimentar a través de vía parenteral, que es directo a la sangre. Entonces, lo que nosotros hacemos ahí es el acompañamiento, digamos. ¿Y esa es una especialidad dentro de la nutricionista o toda nutricionista sale capacitada para trabajar? Porque ese trabajo debe ser muy especializado, porque tiene que ser la alimentación, bueno, hay que ver el número de calorías, cómo se ingresa, es todo un estudio ese. Claro, lo que pasa es que nosotros no tenemos especialidades como otras disciplinas, por ejemplo, no hacemos especialidades, pero sí estudiamos y hacemos posgrados y postítulos en unidades específicas. La nutrición clínica tiene la asistencia nutricional dentro de la formación más disciplinar, pero no somos especialistas en. Ahora, cuando uno egresa, tiene, igual que todas las disciplinas, tiene los conocimientos más bien básicos de cómo actuar. O sea, cualquier nutricionista podría a lo mejor trabajar en forma básica en una UCI, pero tiene que seguir perfeccionándose. Perfecto. Y usted en este minuto está enseñando. Yo estoy enseñando. Estoy en la línea de la dietética, que es la alimentación normal de las personas, de todos los grupos etarios, lo que tienen que comer cuando están sanos, a eso me refiero, no cuando están enfermos. Y también he estado en la línea de investigación del envejecimiento. Bueno, ese es un tema que nos interesa a todos. A todos, todos vamos para allá. O sea, algunos ya fuimos, ya estamos ahí, digamos. Los avances son distintos. Muy bien, muy bien. Eso es lo que trabajo. ¿Y usted cómo vincula su trabajo de usted es un científico, en definitiva, con el tema de la obesidad? ¿En qué está usted? Bueno,
yo soy bioquímico, como había comentado, y claro, me he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a hacer trabajo de laboratorio, es decir, hacer experimentos, usar modelos para estudiar diferentes enfermedades, pero no propiamente en el humano. Entonces, para mí ha sido como un cambio este último tipo de investigaciones que he realizado, porque me he asociado a personas que trabajan más con personas como Claudia y otras personas más, y ha sido un cambio bastante importante. Por ejemplo, la investigación que yo hacía antes, que era más bien bioquímica básica, bien clásica, estudiaba transportadores de glucosa y cómo ellos tenían diferentes partes, diferentes sitios que le llamamos, que determinan la entrada de un determinado sustrato. En el caso mío yo estaba estudiando un sustrato bien específico que era la vitamina C. Y bueno, esto tenía una repercusión bastante importante, pero en una comunidad cerrada, que era los colegas, los bioquímicos, en los congresos, tenía buena recepción de los trabajos, pero cuando comencé a trabajar en este otro tipo de estudio, me di cuenta de que en realidad esto tiene una repercusión que es distinta. Pero, profesor, perdón la pregunta, pero lo que usted estudiaba no tenía ningún impacto social, o tenía un impacto social. Sí, o sea, desde luego el conocimiento por sí mismo ya Claro, es un impacto. Perfecto. Pero, y de hecho, esto tenía un impacto, pero era como una piedra base sobre la cual se podían construir otros conocimientos que podían eventualmente llegar a tener algún uso social, alguna aplicación para mejorar algún tratamiento, etcétera. Perfecto. Pero era, como le dijera, algo que era muy progresivo, que no se veía de un momento a otro. Por lo tanto, si yo le contaba a mi hermana, a mis hijos, que estaba trabajando con el transportador de glucosa, que también transportaba ácido deshidroascórbico, no había mucho diálogo. Y lo mismo me pasaba con los colegas de la Facultad de Medicina, porque la Facultad de Medicina es súper heterogénea. Habemos bioquímicos, médicos, nutricionistas, kinesiólogos, tecnólogos médicos, enfermeros. Entonces, el diálogo era complejo. Y yo no es que yo lo entendía bien porque era algo súper específico lo que yo estaba haciendo y no hablaba el mismo lenguaje. ¿Y por qué le interesaba a usted eso? ¿Porque se lo pidieron? ¿Porque tenía un interés personal? Yo creo que las dos cosas, porque en la universidad una de las misiones que tenemos es vincularnos con el medio, hacer de que el conocimiento que nosotros estamos creando tenga alguna repercusión y un beneficio para la sociedad. Pero además esto nace como un interés mío de no estar tan aislado en el laboratorio y poder comunicarme y enseñarle a la gente algo que les va a servir para su vida cotidiana. ¿Y en qué está en eso ahora? ¿En qué está? Bueno, en eso ahí veníamos a contarle algo bien interesante que teníamos con la profesora, que es una publicación reciente que salió en junio en una revista nacional, la Revista Médica de Chile, acerca de un gen que nosotros identificamos, el gen FTO, que la encontramos que está más prevalente en las personas que tienen obesidad, aquí en Chile, población chilena. De hecho, la población que estudiamos fue gente de Biobío, de Valdivia, componente bastante rural y también urbano, entonces era una muestra bien representativa de 409 personas, era un número importante. Y por supuesto aquí, antes de contar más del estudio, tengo que detallar de que en realidad el estudio, que fue mucho trabajo, en realidad viene de antes de nosotros. Nosotros estamos asociados con otros profesores que nos invitaron a participar en el estudio, que vienen de otra universidad, son chilenos también, pero trabajan en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Entonces, ellos primero contactaron a Claudia y ella muy generosamente me invitó a participar a mí también en el estudio, y ahí se forjó un trabajo multidisciplinario que es tan necesario que se desarrolle en estos días, no trabajar en forma aislada. Una pregunta, ¿cómo eligieron a las personas? ¿La eligieron al azar? ¿La eligieron por algunas características, esas 420 personas? Esas 400 y tantas personas fueron escogidas para que fueran una muestra representativa, es decir, que hubiesen personas de ascendencia mapuche, de ascendencia español, ya que representara más o menos cómo es la etnicidad actualmente en Chile. Perfecto. Ahora, también fue un criterio de selección de que las personas fueran, no tuvieran tratamientos, no tuvieran historial médico, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, que fueran, entre comillas, sanas. Y dentro de esa población, entre comillas, normal, nosotros vimos si es que tenía mayor relación la presencia de este gen con el padecimiento de obesidad.
en primer lugar. Ya. Y eso fue lo que publicamos ahora recientemente. ¿Y cuáles son las Claro. conclusiones del estudio? Bueno, nosotros vimos de que la prevalencia del gen FTO es de cercana a un 30% de la población, que es bastante alta. Pero no es novedoso tampoco porque en otras poblaciones que se ha hecho este estudio también es bastante prevalente ese gen. Y otra cosa muy interesante que nosotros confirmamos en nuestra población es que este gen está más presente en las personas que tienen obesidad. De hecho, con estudios rigurosos bien estadísticos pudimos determinar de que las personas que tienen una copia del gen tienen hasta 2 kilos de peso más que las personas que no tienen el gen. Ah, mire. En personas que tienen el mismo ritmo de vida, digamos. Y claro que tienen el mismo Claro, son ritmo de vida. comparables. Ya. Ahora, uno se ha dado cuenta que en prácticamente todas las enfermedades hay un componente genético y un componente cultural de hábitos. Ambiental, claro. Entonces la pregunta, porque la obesidad es un problema serio de salud pública, prácticamente, ¿usted piensa que las personas que tienen el gen tienen que tener otro tipo de alimentación que aquella que no lo tiene, o en definitiva no es tan así, no es tan relevante? Lo que pasa es que la genética, los genes están ahí. ¿Qué pasa? Si yo tengo un contexto donde ese gen se pueda expresar, voy a, decirlo en simple, voy a empeorar la situación. Claro. ¿A qué me explico? O sea, si yo sé que tengo este gen, pero no hago actividad física, hago una mala distribución de mi alimentación, cómo hago un balance energético positivo, porque eso es lo que produce la obesidad. O sea, yo como más de lo que gasto, ¿ya? Voy a tener más riesgo y voy a tener más posibilidades de ser obeso que alguien que no lo sea, teniendo el mismo, que no haga estas actividades teniendo el mismo gen. Se expresa más. La expresión del gen y de la obesidad tiene un componente también muy ambiental, o sea, y muy cultural también. Porque resulta que si yo me sé alimentar de buena manera y hago actividad física, porque las dos cosas van muy complementadas, o sea, el solo hacer actividad física y no alimentarse bien no sirve. Hay personas que piensan que hacer dieta y nada más tampoco sirve, o sea, tienen que ir los dos juntos. Por lo tanto, yo necesito, o la persona necesita, hacer un equilibrio entre lo que la energía que consume y la energía que va a gastar, ¿ya? Pero en un contexto también. Las últimas encuestas nacionales Nacional de Salud indica que más de un 70% de la población en casi todos los grupos etarios es obesa o presenta malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad. ¿Ya? Es alto, es mucho. Y hay una relación directa entre la presencia de malnutrición por exceso y el nivel socioeconómico, sociocultural. ¿Sí? Los niveles más desprotegidos, las personas más vulnerables son más obesas que las personas con mejor... Y eso tiene que ver con la alimentación. Por supuesto, por la forma de alimentarse. Porque alimentarse bien, en cierto sentido, es más caro, ¿no? ¿O no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente. La verdad es que tampoco puedo decir que no es tan así, porque lamentablemente los lugares donde venden comida, entre comillas, más sana, son de costos más altos que la comida de alta densidad energética, la comida chatarra. ¿Sí? Hay costos diferentes, pero yo también pues, puedo alimentar de buena manera sin necesariamente tener que gastar más. Una pregunta que le iba a hacer. Si una persona, por ejemplo, quiere saber si tiene el gen, bueno, es relevante que lo sepa en primer lugar, y en segundo lugar, si quisiera hacerlo, ¿dónde tendría que ir a hacerse un examen? ¿Cuánto vale? ¿Está cubierto por la ISAPRE? Porque claro, una cosa es decir, mira, si usted tiene este gen, va a tener que cuidarse más la alimentación porque va a ser un obeso. Es una cosa. Pero otra cosa es que tenga la posibilidad de saber que tiene el gen, que tenga acceso a esa información. Bueno, primero hay que tener claro de que nosotros analizamos un gen que tiene un componente sobre la obesidad, pero se han descrito más de 100 genes distintos, por lo tanto estamos analizando un porcentaje bastante pequeño. Sí. Y hay que tener claro de que la genética, como destacaba Claudia, tiene una parte de culpa en la obesidad, pero no es que sea un determinismo de los genes que hace que yo sea obeso, lo que muchas veces uno tiende a pensar. La excusa es que yo tengo una predisposición genética, pero no, eso es totalmente modificable por los hábitos y eso es lo que nosotros tratamos como grupo de destacar, el rol que tiene la alimentación saludable y los estilos de vida saludables. Ahora bien, también ha habido en el último tiempo un desarrollo de
de oferta de test genéticos para determinar obesidad, y el principal gen que se ofrece es el FTO, porque es el que más hasta ahora se ha visto que tiene un peso sobre la obesidad, pero ese peso es relativamente bajo también. Como dije, alrededor de 2 kilos por cada copia del gen. Por lo tanto, sí, tiene un peso, pero no es tanto. Ahora, por ejemplo, ¿dónde se puede hacer esto? ¿Se hace? Sí, se hace en Chile. Por ejemplo, en Santiago hay un lugar donde se hace. En Concepción también hay una profesora, Liliana Lamperti, que hace ese estudio. Se me fue el nombre del laboratorio, pero lo hace en la Universidad de Concepción. Ahora, los rangos de los precios, por ejemplo, yo me manejo con el Santiago porque hice la consulta. Es un poco caro. Por ejemplo, ese examen para hacer un mapeo de por lo menos unos 30 genes vale 290.000 pesos, más un acompañamiento que ellos hacen con profesionales como nutricionistas, kinesiólogos, para ver cómo uno puede tener un mayor acompañamiento y mejorar este problema. Ahora en la Católica nosotros también estamos, de hecho lo implementé hace poco el ensayo para hacerlo acá, la genotipificación, así se llama, para el gen FTO, pero esto es una opinión un poco personal. Yo creo que el gen FTO es un buen predictor para ver si uno tiene una predisposición genética, pero hasta donde yo sé, no existe ningún tratamiento específico que pueda ser diferente para ellos, que los favorezca más que al resto. Ya. Por lo tanto, las mismas recomendaciones de vida sana, etcétera, son válidas para él y para el resto de las personas. No, realmente muy interesante lo que usted dice, pero tampoco ustedes concluyeron si ese gen tiene otras implicancias, por ejemplo, en otras enfermedades. No, o sea, lo estudiaron únicamente en la obesidad. La verdad es que este es un estudio largo, esa fue la primera publicación. Va en etapa. Vamos en etapa. De hecho, este estudio se mandó a revisión recién el diciembre de 2017 y fue publicado ahora hace un par de meses. Y ahora hay otro estudio que mandamos a revisión que aborda un poco otras preguntas relacionadas con lo mismo. Por ejemplo, si estas personas que son más obesas porque tienen el gen, comen más, o qué tipo de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, cuáles son los que ellos más están comiendo en exceso. Y una siguiente etapa sería preguntarnos, ¿y estas personas que son más obesas no tendrán un gasto disminuido de energía, hacen menos ejercicio, son más sedentarios? Claro. Y también sabemos que no todas las personas obesas no son sanas. Existe una obesidad que es la obesidad metabólicamente saludable, en la cual también es importante disectar esas dos componentes. Por ejemplo... A ver, ¿cómo es eso? Sí, es que esa es la típica obesidad. Me interesó eso. Sí. Hay personas delgadas que comen y son delgadas. Sí. Envidia de mucha gente a veces. Sí. ¿Ya? Pero si nosotros hacemos los exámenes y vemos cuál es el porcentaje de tejido adiposo, cómo están sus niveles... masa muscular. Claro, están alterados, pero el índice de masa corporal, el peso para la talla, está normal. Entonces son estas personas que yo les llamo cuchuflí. ¿Por qué? Porque son flaquitos, pero rellenos con manjar, ya. Entonces usted los ve y son personas delgadas. Y su peso para la talla está normal, pero su porcentaje de grasa es muy alto. Y eso lo hace... Cuchuflí, le digo yo. Relleno. ¿Y después? Son personas que también están enfermas, que sufren un tipo de obesidad que no es la obesidad clásica que nosotros conocemos de personas con un gran volumen. Sí, la obesidad se define, es una patología, partamos por ahí. La persona en general está tan incorporada en nuestra cultura que no se ve como una enfermedad. Entonces, ese es nuestro primer problema, porque claro, la mamá, abuela, papá que son gorditos, los hijos son gorditos, bueno, pero es que es de la casa y la familia. No, eso es una enfermedad. O sea, todas estas personas tienen una enfermedad. ¿Y cómo se define obesidad? Como un aumento anormal del tejido adiposo, del porcentaje de tejido adiposo, debido a un desequilibrio energético. Perfecto. Entonces, estas personas, si bien están normales en el peso, el porcentaje de grasa es alto y tiene los riesgos cardiovasculares que tiene mucha gente. Mira, interesante eso. No se nota tanto. Perfecto, perfecto. Oiga, ¿y cómo una persona, bueno, independiente si tiene el gen o no, que vimos que no tiene una gran relevancia por el momento, cómo una persona puede saber si es o no obesa y cómo puede saber si los hábitos de alimentación son los correctos, dónde tiene que ir a hacer la consulta?
y cómo estamos en Chile en general. Ya. De lo último en Chile no estamos bien. O sea, los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud, como le mencionaba antes, tiene casi 3/4 de la población está con malnutrición por exceso. ¿3/4? Claro, 70%. O sea, ¿sobrepeso o obesidad? ¿Y qué diferencia hay entre las dos? Los niveles del índice de masa corporal. Ya. Algunos tienen más, el índice de masa corporal es el peso, es una relación entre el peso y la talla que debe tener la persona, que debe ser armónico. ¿Ya? Y eso tiene unos rangos de normalidad, 18,5 hasta 25, sobre 25, y ahí va subiendo. Ya. Y hay distintos rangos para identificar sobrepeso y para identificar obesidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que? Bueno, en Chile tenemos ese gran problema, que es un problema porque los niños obesos van a ser adultos obesos a futuro. ¿Qué pasa con la obesidad en sí, o como las patologías crónicas? Condiciona a la aparición de otras enfermedades más. Entonces limita, por ejemplo, o favorece la aparición de diabetes, de problemas articulares, por ejemplo, en las personas. Eso puede ser. ¿Y qué más era? No me acuerdo qué me preguntó. Tú también me olvidé. Me olvidé. Pero ahí tengo que acotar algo. A ver, por favor. Porque, claro, y eso era lo que seguía nuestro estudio, es que además de lo que comenta Claudia, otras repercusiones de la obesidad es las enfermedades metabólicas, por ejemplo, diabetes, síndrome metabólico. Por lo tanto, ahí también hay que poner ojo a las personas que tienen obesidad, y una manera de distinguirse de una obesidad más o menos sana, una obesidad más complicada, es pedirle cuando vaya al doctor hacerle el perfil bioquímico, que son exámenes que dicen cómo está su organismo por dentro. Glicemia, perfil lipídico, etc. Ya me acordé que lo quiera. A ver. Me acordé. ¿Cómo se ve esto? Bueno, lo más conocido es el índice de masa corporal, pero no es lo mejor. Ya. Porque como definición yo tengo que saber, el índice de masa corporal ve la armonía entre el peso y la talla, pero si una persona es deportista, por ejemplo, y tiene alta masa muscular, a lo mejor me va a salir como sobrepeso en los números, pero no es así porque tiene más masa musculoesquelético que tejido adiposo. Hay varios instrumentos que pueden medir solo tejido adiposo. Ahora, ¿dónde se atiende las personas? Hay garantías en los centros de salud familiar. Perfecto, hay los CEFAM ya. En todos los CEFAM hay nutricionistas que atienden a las personas crónicas. Hay programas el Estado ha invertido mucho en programas de obesidad hace mucho tiempo. O sea, existe una relación, digamos, entre el cuidado prematuro de cada uno de nosotros respecto de la enfermedad futura y el costo asociado en todo sentido. O sea, claro. De hecho es así, y de hecho es lo primero que nosotros tenemos que hacer, porque esto también es un problema cultural de nuestro país, es que no entender que la obesidad es una patología. Por lo tanto, el ser una patología hace que yo tenga que ver de otra manera y tengo que tratar de otra manera, y que no es una cosa de que mi familia son todos gorditos. Entonces, o sea, 3/4 de la población chilena estamos enfermos, en definitiva. Sí. Claro, y tenemos riesgos a otras enfermedades más. Es lo que vamos a ver en la segunda parte de este programa, que ha sido realmente muy ilustrativo. Vamos a una pausa y volvemos para seguir conversando sobre obesidad y genética. Aquí estamos en la segunda parte de nuestro programa, conversando con dos personas que saben mucho de obesidad y están haciendo estudios científicos. Se trata del doctor Marcelo Villagrán, docente de nuestra universidad, y la profesora Claudia Troncoso, docente de nutrición y dietética. Bueno, hemos visto que el tema de la obesidad es un problema de salud pública importante. Hemos visto que hay estudios que asocian los genes a la obesidad, y evidentemente que va a tener repercusiones públicas una vez que muestren este estudio, pero al final llegamos a la conclusión que son los hábitos alimenticios y los hábitos de ejercicio donde está el corazón, por así decirlo, de poder evitar este mal que tanto daño hace. Usted, así bien en concreto, ¿cuáles son
las cosas que decididamente no hay que comer, digamos, si uno quiere empezar a evitar la obesidad? Ya. ¿Cuáles son como los peores enemigos? Ya. Lo que pasa es que, bueno, el tejido adiposo se produce o se va acumulando cuando no hay actividad física. Por lo tanto, uno de los pilares antes de solamente el comer es si no realizo actividad física, no sirve de nada. Tiene ¿Y que qué es ir lo que hace la completo. actividad física en el fondo? Cuando una persona se mueve, corre, ¿qué proceso se produce ahí? Aumenta el metabolismo basal, es el gasto energético. En El gasto energético ya. Claro. Aumentan receptores, bueno, hay varias cosas bioquímicas ahí que Marcelo puede complementar mejor que yo. A ver. Claro, de hecho ayer estaba conversando con los estudiantes de kinesiología al respecto y, por ejemplo, les comentaba, ya, estábamos justo en un edificio que mira la cancha de fútbol y decía, miren a los chiquillos que están ahí haciendo fútbol. Entonces, ¿qué pasa en ellos? Con sus músculos, ¿dónde se consume la energía? Entonces, teníamos a los chicos que estaban detenidos, pero en un momento tenían que comenzar a correr. Entonces, ¿de dónde sale la energía? Una de las explicaciones era que se dieran cuenta de que había materiales de almacenamiento de energía, como el glucógeno en los músculos, y que se activaba la degradación de ellos para producir energía cuando los chicos comenzaban a correr. O sea, para producir el movimiento. Para producir Claro, el el movimiento. requiere energía, claro. Pero después también tenemos otras reservas que son más de largo plazo, que son las alojadas, como decía la profesora, en el tejido adiposo, que son los ácidos grasos. Ahí tenemos una segunda reserva de combustibles celulares. ¿Y ese combustible cuándo se activa? Cuando una persona, por ejemplo, empieza a comer menos decididamente y sigue haciendo deporte, ¿ahí se empieza a activar? ¿O cuando una persona...? Claro. Es que ahí se produce lo que se llama un balance energético negativo. Entonces, estoy comiendo menos, estoy gastando más, entonces necesito utilizar mi reserva. Ya. Y ahí ¿Y eso cómo empieza se a disminuir. manifiesta físicamente? Empieza a disminuir el tejido adiposo, Ya. empieza a disminuir el volumen de Ya. la persona. Ya. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama? Lo que mencionó, me preguntó hace un momento, los alimentos energéticos por sí son todos aquellos que aporten lípidos o carbohidratos. Esos tienen energía, esos son los que aportan energía. Las proteínas tienen otras funciones, también aportan energía, pero no es su función el ser energético. Ahora, la idea de hacer una dieta no es dejar de comer todo, sino que es comer en las cantidades necesarias para la persona. Ya. ¿Ya? Y ahí va a depender del sexo, de la edad, si tiene patología o no, de la actividad que realice, etc. Hay varias condicionantes ahí para poder saber cuánto tiene que comer una persona o no. Ahora, ¿cuál es la idea de una dieta adecuada para todos en general? Es que se cumplan requisitos mínimos que por lo menos incluya una distribución de alimentación durante el día. ¿Cuántas veces al día sería Lo ideal recomendable? es que un adulto sea entre 3 o 4 comidas principales y dependiendo de la actividad física incluir o no colaciones, pero eso va a depender de lo que la persona realice Ya. y el grupo etario también al que pertenezca. ¿Ya? Ojalá lo más ordenado posible. La persona que es ordenada come menos que el que va comiendo Ya. a cada rato. Ese es el gran problema con la obesidad. Porque las personas, por ejemplo, toman desayuno, almuerzan, toman once, pero entre medio hay muchos snacks o hay muchos alimentos entre medio que no lo consideran dentro de la dieta del día. Es como algo extra, Ya. algo que salió de la nada. Pero eso se va acumulando. ¿Ya? Ahora, lo ideal siempre es tomar desayuno, almorzar, esta merienda, once que nosotros incluimos ahí y una cena al final. ¿Ya? Siendo la comida el tiempo de alimentación más importante, el desayuno, siempre. ¿Ah, sí? Ya. Claro, porque el desayuno, el desayuno, salir del ayuno, o sea, el cerebro necesita glucosa como tal, a diferencia de los otros órganos que nosotros tenemos. Entonces necesita estar siempre activo y necesita tener en la mañana esta fuente energética que lo da el desayuno. Un desayuno ideal es que incluya un lácteo, que incluya un cereal, puede ser avena, el mismo pan de repente. La cantidad de pan es el problema, una fruta en lo esencial. Culturalmente nosotros, por ejemplo, somos muy buenos para comer pan. Yo Ya. digo que somos medios pancívoros, porque a todos en el almuerzo, en todos los horarios comemos pan. Las guías alimentarias generalmente hablan de 1 o 2 panes al día, no más que eso. Pan, pero... De preferencia, es que el pan en general puede ser pan de molde, 2 rebanadas, o un pan ayuya, o Ya. el integral también sirve porque aporta fibra. Ya.
El problema de repente del pan integral es que para fabricarlo le colocan un poco más de manteca comparado con otros tipos de pan. Ah, ya. Pero tiene fibra y los otros no tienen fibra, Ya. que también es necesario en la dieta diaria. Bien. ¿Y usted qué puede aportar a lo que dice la... Justamente iba a hacer mi de la profesora, aporte, por mi favor? visión. Lo que pasa es que eso funciona súper bien, pero seguramente Claudio se ha dado cuenta de que hay pacientes que en realidad no responden tan bien a estas recomendaciones que son generales. Y claro, y uno se pregunta, bueno, ¿el paciente estará mintiendo, estará revelando la información realmente que está haciendo, o en realidad es algo que por su fisiología es distinta y esas recomendaciones no son las que a él le favorecen más? Entonces, una tendencia es a pensar de que debido a su constitución genética, ellos pueden metabolizar y tolerar los alimentos de distintas formas según cada individuo. Y dentro de ellos, dentro de la población, habrá más individuos que a lo mejor tendrán que tener ciertas recomendaciones que son especiales. Ahora, eso, a mi gusto, en lo que yo he revisado, está un poquito en pañales todavía, va en camino hacia eso, la nutrición personalizada. Pero, por ejemplo, hay ejemplos concretos que actualmente se manejan. Por ejemplo, Bueno, en realidad uno, ya que es más antiguo, es estas enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria. Estas personas no pueden metabolizar un aminoácido especial que es la fenilalanina y por lo tanto tienen que evitar todos aquellos alimentos que son ricos en fenilalanina. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo. Pero mire, lo que usted dice realmente es interesante, para mí totalmente novedoso, pero la pregunta, ¿cómo una persona puede saber que tiene eso? Porque tal vez no se entere nunca. Claro, es que primero no son situaciones como tan extremas. No es que por tener un gen vaya a tener una enfermedad relacionada con la obesidad, excepto casos muy particulares de obesidad monogénica, por ejemplo, mutaciones en leptina, pero eso inmediatamente se van a dar cuenta los clínicos porque las personas van a tener una obesidad que se presenta a muy temprana edad y muy severa, que no responde al tratamiento. Prader-Willi es el más conocido, son personas con retraso mental, tienen varios signos clínicos que dan a entender que son evidentes. Sí. Pero para el común de la población, en realidad, lo que tenemos son genes que nos predisponen a obesidad y por lo tanto son totalmente manejables con una buena dieta. Ahora, lo que se piensa y como la misión, lo que avisora a las personas que se dedican a esto es que poder tener mayores antecedentes para poder darle una dieta especial más personalizada a las personas según su genotipo, según las variantes génicas que ellas vayan presentando. Perfecto. Sí. Pero eso va en camino. ¿Ah, sí? Ya. Sí. Nosotros hacemos historias alimentarias, o sea, cuando nos entrevistamos a alguien, ya sea en el CEFAM o en una consulta privada como nutricionista, le preguntamos hacemos encuestas y le preguntamos cómo es su alimentación. Y eso lo adaptamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente y qué nos pasa en Chile? Es que hay un problema de porciones, de tamaños de comida. O sea, la alimentación no solo es algo biológico, es muy social. Entonces, ¿cómo entrego yo mi cariño? Con un buen plato de comida, porque si es poquito, claro. ¿Cómo yo te quiero a ti si te doy poquitito? Entonces eso es un problema malentendido y un problema cultural que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que cada vez hay volúmenes más grandes y de más densidad energética, o sea, concentran mucha carga energética platos puntuales. Yo recuerdo una vez una machi que mencionaba que el problema que nosotros teníamos es que no tomábamos sopa. El caldo hace sentirse bien, es un plato de comida, pero la densidad energética es muy baja. ¿Es baja en la sopa? Es sopa? baja porque sopa es agua. Ya. Claro, cuando tiene grasa, pero sigue siendo más bajo que un plato de tallarines o de arroz o de otras preparaciones culinarias. Ahora, otro tema que yo estuve viendo que en Chile se come poca verdura en general, no hay cultura de comer verdura, ¿y ese qué impacto tiene en la salud de las personas? Las frutas y verduras básicamente aportan vitaminas, minerales, son antioxidantes. O sea, y calorías son bajas en calorías. Claro, son mucho más bajas que los cereales, que los lípidos especialmente, por supuesto.
Pero, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? Si yo me estoy alimentando sin frutas y verduras con muy bajo aporte, estoy no entregando ciertos componentes nutritivos que son esenciales en protección contra enfermedades como el cáncer. Ah, ya. Porque ¿qué es lo que hacen los radicales libres, que son los que atacan, digamos, estos antioxidantes? Aceleran el proceso de envejecimiento y también favorecen la aparición de otras patologías como esta misma, como el cáncer. Había un vínculo entre enfermedades cardiológicas y obesidad. ¿Existe vínculo de otras enfermedades que estén asociadas a la obesidad? Bueno, otra enfermedad asociada ¿Cáncer, por ejemplo? Cáncer Claro. también, diabetes. Diabetes hay una conexión bastante directa. Yo he visto algunos estudios que muestran que hasta el 80% de los diabéticos son obesos. Diabetes mellitus tipo 2, la Tipo más 2. común que se presenta en edades mayores. El 80%. El 80%. O más quizás. Incluso más. Eso es según el estudio que hayan realizado. Claro, y hay muchas teorías que explican por qué las personas con obesidad, ¿no es cierto?, que tienen un desbalance, un problema en el tejido adiposo, va repercutiendo en otros órganos. Se piensa que puede ser, por ejemplo, a través de un proceso inflamatorio que está ocurriendo en forma permanente en las personas, pero como de bajo grado. Y eso afecta, por ejemplo, el metabolismo glucídico para llegar a la diabetes. Ahora, cuando una persona va a la atención primaria, todas estas cosas se le informa. O sea, la alimentación es una pregunta recurrente en la vida de la salud de las personas. Pero claro, de hecho hay programas especializados en obesidad desde la infancia, el embarazo. O sea, nosotros en Chile tenemos cubierto con programas que están orientados a... El problema es que no han sido lo suficientemente efectivos. O sea, los esfuerzos están, hay que reconocerlos. Es la familia, en definitiva, El ¿no? problema La va más responsable. allá. Sí, el problema va más allá de la atención. Las personas van a la consulta. O sea, sí, pues sí van y son bien puntuales. Sí, es muy bueno eso. Es muy bueno. Pero el paso siguiente, que es hacer las modificaciones de hábitos de vida o hábitos de vida saludable, digamos, no se realiza. Hay algo ahí, algo está ocurriendo en el equipo de salud, en las mismas personas, que esto no está resultando de buena forma. Sí, ahí es lo que siempre discutimos en nuestro grupo, la importancia de la educación de los hábitos alimenticios, pero desde los más chiquititos. O sea, Enrique, Fernando, que son mis hijos, tengo que hacer una labor súper importante en ellos, porque las modificaciones y los hábitos que yo ponga en ellos, que son chiquititos, van a durar para toda la vida. ¿Y usted qué le recomienda a ellos, por ejemplo? Por ejemplo, que no usen la tablet, que no usen el celular, que lo dejen guardado, que salgan a hacer deporte, que vamos a pasear, que vamos en bicicleta y que se alimenten a sus horas, como aconsejaba Claudia. Claro, pero si por ejemplo un domingo está en el Parque Ecuador y le dice, papá, quiero un helado, ¿usted qué le dice? Uno nomás. Claro, eso, que sea de agua, por ejemplo. Ah, ya. Eso. Claro, Pero de que- eso tampoco, la alimentación, como decía Claudia, Ya. tiene un rol social y, por ejemplo, cuando voy a la casa de mi mamá tampoco puedo rechazar su platito de Su buen plato. humitas que hace en el verano. Entonces, claro, uno se lo sirve, pero tiene que estar consciente que después tiene que hacer más deporte y no repetirlo siempre. Perfecto. Mire, a propósito de eso, una pregunta. Yo conocí a algunas personas que durante 2 meses comen muy poco, hacen deporte y realmente adelgazan. O sea, durante 2 o 3 meses. Y uno lo ve, oye, pero ¿qué te pasó? O sea, porque es muy notorio. En 3 meses. Y están muy felices. Y después uno se lo encuentra 7 meses después y más gordo de cómo empezaron. ¿Qué pasó ahí? rebote. Ese es el efecto, se llama efecto rebote, pero también le llaman yo-yo de repente, porque en el fondo... Pero eso yo lo he visto mucho en muchas personas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay una condición fisiológica, después lo ve Marcelo, pero ¿qué es lo que pasa? La persona come menos por un tiempo, pero porque tiene un fin último que generalmente está relacionado al verano o está relacionado a una situación de patología. Por ahí empiezan las dietas más restrictivas. Estricta ya. Pero no hay un cambio de mentalidad que se mantenga en el tiempo. Ese es el problema que nosotros tenemos con las dietas actualmente. Son muy restrictivas, pero no se mantienen en el tiempo. Lo ideal es que la persona, por ejemplo, si yo requiero 2.000 kilocalorías
y estoy comiendo 3.500, 2.000 calorías. por decir algo, y estoy comiendo 3.500, que los primeros meses baje 500 ya es un logro. Y los Ya. planes de salud... ¿Y eso dicen se que nota? se nota, no en forma muy brusca, pero se Pero nota. se nota. Pero se nota más que por la cantidad de peso que voy a bajar, es porque estoy modificando mis hábitos alimentarios. Eso Perfecto. es algo como más profundo. Ya. Y cuando ya llego, se da un plazo de 6 meses, cuando la segunda fase va a incluir una dieta más restrictiva o que se mantenga más en el tiempo, Ya. para que no sea un efecto rebote. Pues si yo dejo, por ejemplo, están de moda, de repente hay muchas cosas de moda, los batidos. Pero nosotros culturalmente podemos un tiempo reemplazar un almuerzo por un batido, pero después vamos a necesitar Claro, comer lógico. algo más. Y ese es el problema. Entonces la persona no es que no tenga que comer al almuerzo, sino que tiene que comer menos cantidad. Menos cantidad. O sea, el tema es comer de todo en... Poquito. En menos cantidad. En menos cantidad y en sus horas. Ahí también te va la cara. ¿Ustedes sienten, profesor, ya lamentablemente nos queda un minuto, ¿ustedes sienten que los alumnos son receptivos a estos temas y que se dan cuenta que la carrera que ellos estudian, medicina, nutrición, tiene un impacto social importante? ¿Hay conciencia del valor que significa la alimentación para el trabajo, para la salud del país, para la alegría en definitiva? Yo creo que sí, porque a mí me toca evaluar justamente ese cambio porque hago clases en primer año de tecnología médica y después cuando están saliendo en cuarto, en una especialidad de laboratorio clínico. Y se nota mucho el cambio, los alumnos se dan cuenta del rol social que tiene lo que Qué ellos bueno, van a aportar qué en sus familias primeramente, pero también en la sociedad entera. Sí, yo también comparto, creo que el ambiente no es propicio muchas veces para esta entrega que tienen que tener ellos como servidores de salud, Ya. pero que se van formando de a poquitito, van aprendiendo a medida que se van acercando a las necesidades de las personas, a ver la carencia muchas veces, y que yo les digo de repente no es lo técnico, es solamente que lo mires y converses, con eso la persona queda contenta. De a poco se va, Qué bueno. va creciendo. Bueno, realmente interesante el programa y los invito a todos los que nos están viendo a que hagan un esfuerzo en el ámbito que tratan estos profesores, porque eso va a depender mucho de nuestra vida y también de nuestro futuro y el futuro del país. Yo creo que el 70% de las personas obesas es un tema no menor. Les tengo un regalo, se trata de un libro de poesía, Cantar a la vida, Gracias. del Muchas padre Cecilio de Miguel, que puede padre ser Cecilio, sí. importante para ustedes. Bueno, Tantos años. le damos gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.